Buenas noches, Asunción. Como dicen que les va yendo, arrancamos un programa más con gran esmero, ahínco, frenesí, jovialidad, simpatía, cordialidad y una serie de adjetivos calificativos. Efemérides. Hoy se conmemora el natalicio de Manolo de Tebas, legendario trípode de zona norte, conocido con el nombre de Yaguanu Pajá, muy querido por las damiselas del barrio. El depósito de Abo les saluda desde este país en una semana plagada de vidrios rotos y de pirebaí generalizado. En efecto, la semana pasada rompieron el vehículo de nuestro compañero de tarea y le robaron una guitarra eléctrica para demostrar una vez más que este país que estamos viviendo se llama Paraguay y estas cosas ocurren porque hay nomás luego gente que deja ocurrir. Transmitimos desde acá, desde esta tierra de naranjos y de flores, desde el medio de nuestras crisis, de nuestras inseguridades, con nuestras subas de dólar, con nuestros malversadores. Con nuestras mediocridades, con nuestras autoridades, con nuestras tradiciones que van desde el tereré al pocané, con nuestro verano yaré lleno de borrachos en los balnearios que al parecer creen que clavarle un cuchillo a un amigo forma parte de la tradición. Entramos en un nuevo año y solo nos encontramos con nuestras miserias, nuestros cuidacoches, nuestros limpiavidrios, nuestros conductores por la izquierda y nuestra cachaquera estirpe. Entramos al nuevo año con el tereré listo, con el asadito presto, con la albirroja, con alguna suerte de misterio, con alguna suerte de entusiasmo porque bajó el precio del combustible y con todo el viroreí que nos caracteriza. Con hurtos a humoristas que jamás serán castigados, con un poco más de lo mismo que nos ofrecen todos los gobiernos, a los cuales terminamos premiándole en una nueva elección en donde solo se vota a tu color preferido y así poco a poco nos vamos todo al mazo. El tiempo está nublado, hay precipitaciones de nuevas divisas y la humedad relativa al ambiente sube con las mujeres que empiezan a usar menos ropa. La temperatura electoral comienza a subir, el cielo se encuentra ausente, el infierno dice presente. Los vientos de bonanza no vienen, más bien se van todos a Miami. Buenas noches, Asunción. Perspectivas en todas las dependencias del país, crisis total por la falta de plata y por aumento de Jaguari Ice que no saben hacer un carajo y que aumentan el gasto estatal de un país que no produce nada útil, vieja. Según los informes de meteorología, las perspectivas son de seca total. Buenas noches, Asunción. Le damos, mientras tanto, la bienvenida a un país maravilloso en donde la incoherencia es el pan de todos los días para alegría de grandes y chicos. Acérquense a esta aventura republicana a un país donde si no tuviste dengue no sos paraguayo, viejo. Vengan a un país más fantástico que el país de Alicia, en donde el que tiene que controlar no controla, el que tiene que cobrar no cobra, el que tiene que subir no sube. El que tiene que cuidar no cuida, el que tiene que juzgar no juzga, el que tiene que arreglar no arregla. Y el que tiene que salir campeón no sale. Señora, señor, gracias a su voto y por solo participar, ya se ha ganado totalmente gratis un país como este. Joven, señorita, grandes y chicos, acérquense a esta tierra de paz y regreso. Disfruten del país sin yo. Esta no es una pesadilla. Bienvenidos al Paraguay. Bienvenidos al depósito de Abo, viejo. Se encuentra en situaciones donde usted no sabe decidirse, si usted es joven, que yo viste cuando sos joven no sabe decidirte, Busca la felicidad. Este es un mensaje para usted que por ahí le ayuda, jovena. Acércate. ¿Tenés metas y objetivos y no sabes cómo lograrlo? Cagate, capelú. Y ahora nos vamos a algo totalmente diferente, viejo.
aprender cómo se bailaba este. Sí. Así es, mira. A ver. Acá. Ahí nomás. Y acá. En el vaso. Acá. Tu weekend. Ahí nomás. Ahí nomás. Acá. Sigue. Cerveza era sobre cerveza. No, lo que vos quieras. Tu bebida es preferida. Hablando de cerveza, pues, algo fresco también podemos cortar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bien. Un poco cansado después del festejo del cumpleaños de ayer. Terminé reventado, pero bien, tranquilo. Bien, sí. Sin problema. Continuó después del programa. Bueno, Continuamos. DJ Pancho, ¿cómo andamos? ¿Qué Bien, estamos escuchando? Hoy estamos escuchando Hugh Lewis and the News, el tema de Habla Power. más lento, No se entiende. No se entiende. Hugh Lewis. Este programa es educativo también, musicalmente Perdón. hablando, claro. Hugh Lewis and the News. Hugh Lewis. Sí, and the Hugh News. Lewis, el cantante, en The News, el grupo, el tema de Power of Love. No es de Rubio News, por si acaso, pregunto, de ahí, de algún lado. no tiene nada que Radio News. Y el ¿no? ¿eh? Hugh Lewis de Rubio News. No tiene nada que ver. Radio News. Pero el tema este me suena porque es una película conocida. Es una película conocida Una exactamente saga, ¿verdad? de la década de los 80, Sí. Back to the Future, Volver Back to al the- Futuro. Ahí está, Volver al exactamente. Futuro. Exactamente. Sí. Volver ¿Cómo se al llama el futuro. grupo? ¿Quién pudiera volver Hugh al Lewis futuro? and the News. Ah, Hugh Lewis and the News. está. Todo el nombre del tipo y and the news. Claro, Hugh Por Lewis favor. and the Muy News. bien. Ese de Exactamente. News es de News All Boys, ¿verdad? No sé, para mí que era... News, de- ese es News, Ah, ese es News, News, sí. ese es News. Sí, no, igual un tema muy Este reconocido. Este es el tema de una película. Ya lo dijimos. Claro, Sí, que lo Tony, acabamos vos de que decir. estamos- Volver al futuro. No le estaba La escuchando. primera parte. Y... Ah, en otra cosa. Yo- No, sí, nosotros también. Hoy, hablando que estábamos con el tema del calor, vendemos hoy? Sí, hoy tenemos calor. calor, ¿Qué tenemos entra hoy? un producto, ahí está, permiso. ¿Qué podemos recomendar hoy a un cliente, por ejemplo, de que Miren que qué se lindo. quiera animar a entrar Miren con qué bien, nosotros? ahí va. ¿Qué es eso? Un Un jugo, juguito. Un juguito. Ah, tenemos que mostrar ahí Perfecto. para que pille. Perfecto. Está disfrazado, Pasame a poco unas Está- copas, el algo. jugo unos está vasitos. disfrazado Pasame, ahí de está, Papá ahí está. Noel. Ahí Claro, ahí está, muy bien. Vamos a Un probar jugo ya que que está tenemos el jugo, disfrazado. hay que agitar un poquitito. Ahí está, vamos a abrir. Este jugo ya tiene una marca debajo, pero no vamos a decir todavía hasta que por ahí no se decida, ¿verdad? Por ahí puede cambiar eso. Las cosas que tenemos que hacer. Muy Ahí está, bien. muy bien. Bueno, viene bien también Lo tomar bueno un es poco de que jugo a esta hora de la nosotros noche. Antes de sutilmente dormir, le ¿verdad? estamos, ¿verdad? Claro, hay que ser sutil, Tony, eso sí, seguro. Ahí está. Sí, muy bien. A ver, el único vaso, un juguito. Yo que La copa nos vas a vender. la época de calor, Es rico esto, ¿eh? los chicos, dígame si no toman jugo todo el día, ¿eh? Las copas podemos vender también, pues, ¿por qué no? Vajilla, La casa de los vidrios. El mameluco. La casa de los vidrios no puede Claro, ser. claro, La casa de las copas. ¿Algún claro. bazar? Claro, ¿Algún puede bazar? ser, ¿Algún puede bazar ser. que oficie? Está rico, Tony. Sí. ¿Y la copa qué tal? Excelente. A ver. Claro. Sí. Todavía no vendiste el gorro, José Ferrer, porque veo que tenés todavía espacio disponible. Nada, ni el Todavía. delantal. Claro, claro. Ahí A está. ver. Ah, sí, Murano. Muy bien, Totalmente. sí. ¿Algún Dale, bazar Murano. también que auspicie con las copas? Hay muchos, Exactamente. de los caros. Bazar Murano. Tenemos, La rima, tenemos, ojo. vamos a tener un nuevo bloque con una profesora de baile. ¿En serio? Sí, ¿Hoy? a ver si está ya la profe que se Está prepare. calentando. Está calentando, porque la gente, tenemos que tener opciones. Uno tiene que buscar el rating y en este caso este programa no está Pero hay en que ser contramano a educativo eso. dentro de esa búsqueda del rating. Y Profe, ¿puede pasar? No vaya, profe, a ubicarse. Ah, bueno, ahora mismo. Está calentando. ¿Tenés alguna música para tirar? Le vamos Sí, a aprender sí, vamos. algunos pasos para que la gente... Ya enseguida presentamos a la profe. A Ella ver. es Sorita. ¿Cómo? Sorita se llama. ¿Sorita? Sorita, la profe Sorita. Y un tema que dice así, vamos, profe. Música, A ver, sube un maestro. poquito de volumen ahí. Subimos volumen. Vamos con Sorita, la profe. Campeona de 2014 de fitness. Eso. Ese. Vamos. Esto está, tiene que hacer quinto dan de cinturón negro para poder hacer eso, pero si la profe de Sorita te lleva, Bueno, a la- Dicen que es cinturón negro porque entregó el marrón. Bueno, así tenemos la profe Sorita entonces con otro bloque de... Ah, bueno, mire, no, esto hay que manejar. danza árabe. Sí, no. Claro, también. Todo eso y mucho más puedes aprender con la profe Sorita. Ahorita. Sorita, la profe que nos enseña a bailar esta noche. Gracias, Un profe. ritmo, ¿cómo sería este ritmo? Gracias, profe. Es un Gracias. ritmo latino. Aquí en África, salta. Aquí en África, y bueno. Claro, un ritmo latino para... Veo que a las chicas les gusta bailar. Perfecto. Me encantó el estado físico que tiene la profe. Vamos a ir teniendo diferentes Envidiable. profesoras a medida que vayan pasando los programas para que la gente se enganche un poquitito antes de dormir y La haga profesora ejercicio. tiene una dieta muy rica en grasas Sí, sí, y gracias y en No saturada, no saturada. carbonatados y en otros tipos de
enlatados y en alcohólicos. Sí, carbonatados y enlatados. Sí. Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos A algo totalmente diferente. Ya se estaba por ahí. Joven, señorita, antes ser un profesional exigía muchos años de esfuerzo y sacrificio. Ahora usted puede convertirse rápidamente en uno de ellos porque ya abrió sus puertas Unicentro, la universidad privada del centro. Ahora recibirse es cosa de niños con Unicentro. Contamos con los siguientes cursos prácticos. Sea un brillante cirujano en solo 2 semanas realizando nuestros cursos rápidos de postectomía o circuncisión. Libere esa piel sobrante en tan solo 5 minutos y deje al paciente con un miembro más estético. Las mujeres se lo agradecerán. Apendicectomía. Extirpe los más difíciles, rebeldes e infectados apéndices y termine con este asqueroso parásito en tan solo 3 minutos. Además le ofrecemos cursos rápidos de política partidaria. Conviértase en solo 2 días en un brillante político siguiendo nuestros cursos de técnica correcta de las urras, uso adecuado del pañuelo, soqueterismo y ascensorismo meteórico. Llegó para quedarse Unicentro, la universidad privada del centro. A continuación, el horóscopo de Doña China. Gallo, 1945, 57, 69, 81, 93 a 2005. ¡Hola, Seba! Este año los reyes no te trajeron un carajo, gallo. Iba a ir la porte si el aguinaldo te chupó todo tu papá. Tu papá, gallo. Tu mamá, pobrecita, tiene que hacer milagro para regalarte a vos. Que ya sobrante también para creer en los reyes, pelotudo. Anda a laburar, vago. Yagua, 1946, 58, 70, 82, 94 a 2006. ¡Hola, Seba! Posiblemente tenga un gran año, Yagua. Tu novia se va a quedar embarazada y te vas a tener que casar. Mucho amor en los primeros meses. Se van a mudar juntos en martillata todo el día. Pero cuando nazca el nene, no te va a aparecer. ¡Feliz 2015, Yagua! ¡Puré! 1947, 59, 71, 83, 95 a 2007. ¡Hola, Seba! Se te quiere mucho, Bocuré. Y este 2015, ojalá que aproveche que se te quiere para poner las cosas en su lugar. Tu vida, tus estudios, tu familia. Acordate que el mundo es una rueda y que cuando más ruede, te hará falta una dieta. Cuidale a tu novia, Curé, porque quiere ser puercajina. ¡Feliz 2015, Curé! Este ha sido el horóscopo de Doña China. ¡Yeah! Bueno, estamos en el bloque de Casa Arce y te vamos a vender la heladera CAE de Mariano. Asimismo, un frío más eficiente, más eficaz para vos, señora, que estás necesitando. ¿Dónde encontrás esto, Alberto? Yo te cuento todos los locales de Casa Arce Central y Casa Arce sucursal San Fermín en Luque. Y también está Casa Arce en Limpio con su local recién inaugurado. Y también puedes encontrar Casa Arce en Villamorra frente al Paseo Carmelitas. Asimismo, el frío más frío llegó a Casa Arce con las heladeras CAED. Frío más eficiente con ahorro de energía. Y te digo más, Casa Arce, todo el confort más cerca tuyo. Y bueno, todavía no estamos consiguiendo auspiciantes aquí, sí, compañero, pero ya tenemos muchos allá en la campaña. Ahora más, ahora después. Ahora después, sí, compañero. Muy bien, señoras y señores, arrancamos un programa más de Discovery Channel. Así es, compañero, y este es un programa que enseña todo lo que se tiene que saber de la cultura guaraní y el idioma dulce de guaraní. Así, ya, bien como dulce. decimos siempre acá, ella lleva la... Hablando del idioma guaraní, le recomendamos a la gente que estudie, aprenda su idioma porque es un idioma que da así. No duele. No duele allá. Entonces, PM la guaraní. Hoy vamos a enseñarle algún que otro vocablo para que aprenda, ya sea que está en Japón o acá en la campaña. O en la campaña, exactamente. Por ejemplo, mejor si está acá en la campaña, porque si está en Japón es más jodido. Por ejemplo, sí. vaya amigo.
P. Exactamente, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Amigo, cuate, Sí. my friend. Allá va. Kili. Kili, café. Café. Exactamente. Allá va. Después, Y por también, ejemplo, ¿cómo por ejemplo podemos decir una forma en guaraní que, por ejemplo, que yo quiero salir afuera, vaya? entonces, allá va. Sí, O, K, P. Ocape. Ocape. Ocape es afuera. ¿Entendés? O también se puede decir muy bien, O, O. K, P, puede ser O, K, P. Poné ahí. Sí. Toma, acá. O, Ahí. O. Entonces, esa saludas a más. O, K, P. Sí, está. Cuba la gente la amo campaña. Son los diversos usos que tenemos para el guaraní, lleva, sí, compañero. Muy bien, sí, compañeros, y como este es un programa cultural, también tenemos que enseñar algunas cosas que son de nuestro campo, sí, compañeros, como son los yuyos medicinales, el herbolario de las hierbas paraguayas. Exactamente, sí, compañero. Aquí tenemos, por ejemplo, el yuyo que se llama, esta planta, este yuyo que se llama ¿cómo es? Duele, este sí que duele, sí, compañero. Ambaicha era el nombre científico. Caléndula Yapiroformalis. Sí, de Yapiroformalis. Si no te sale compañero. Jacupitera, vos podés pedir con su nombre completo. Exactamente. Este es para la fiebre interina, sí, compañero. ¿En serio? Sí, es una raíz que se hierve y se mete en su... Nina, se va a meter en onda. No, se mete en su terereo, sino en su mate. Ah, También. qué monteo, ya, No, vaya no. la molleta la... No. Ya pensaba, de verdad. Otro yuyo que tenemos para enseñar es lleva. Sí. Este yuyo se denomina vulgarmente Pinocapi. Su nombre científico es Colocasia herculenta ya. Este es para el estómago, ya, los intestinos, Sí. ya, y finalmente ¿Qué? ahí la parte final del tractor digestivo. Se pondría donde se... O sea que el tractor Aries es La campaña ya tractor, ya, o sea, que la alimentación la lleva ojo tractor arriba. Exactamente. Sí. Y bueno, esto es lo que tenemos brevemente para ilustrar la cultura guaraní ahora en nuestro programa nuevo que se da en llamar Discovery Channel. Nos veremos en la próxima edición, o sea, ahora más. Interrumpimos este programa para decirle simplemente que tenemos un mensaje para usted si es que se encuentra en una situación así, para no deprimirse. Adelante, compañero. No sabes qué hacer con tu vida, pero quieres tener éxito. Se nota lo que son pelotudos. Seguimos, señoras y señores, seguimos. Yo voy a hablar, Tony, así que habla. Seguimos, señoras y señores, seguimos aquí presentando esto que se dio en llamar el depósito de App-Ovo. Bueno, decimos vos, Tony, yo voy a hacer mímica, que hable Tony yo. Bueno, seguimos, señoras y señores, seguimos en esto que es el depósito de viejo. Muy bien. Claro. Bueno, la gente nos escribe en el Facebook. La gente nos escribe en el Facebook. Se me quedó la forma de hablar. Se me quedó la forma de hablar aquí. Que bueno. Y acá, ya saben ustedes, tenemos que ver lo que pide. Acá mira lo que pide. Dice, me gusta mucho Alberto Longo, sobre todo en el sketch que dice acá. Una computadora por niño, dice. Muy buena creatividad. ¿Verdad? ¿A quién se le ocurrió esto? No sé, pero vamos a ver, Alberto Longo. Estuviste bien ahí, Tito. Alberto Longo, vamos, Alberto Longo. Alberto Longo directamente desde el lugar de los hechos. Estamos acompañando un lanzamiento que tiene como protagonistas al Ministerio de Educación y a la Tecnología. Nos estamos refiriendo al computador personal en las escuelas y hoy acompañamos al ministro a este lanzamiento en una escuelita del interior. Él está dando el puntapié inicial. Vamos a escuchar lo que dice, nos acercamos un poquitito a él. Y como brazo ejecutor de la educación por parte de este gobierno, declaro solemnemente inaugurada esta campaña. ¡Felicidades! Bien, así los pobladores, los chicos van a recibir su computadora. Acá vemos cómo están. Perdón, ¿usted está entregando la computadora? No es mío, de mi hijo. Bueno, pero... No, ya no usa más, viejito todavía. Aparte para jueguitos no vale la pena. Bueno, está bien. Vemos que por lo menos está contento. ¿Usted entrega su computadora? No, este no es mío, es de mi señora. Pero
Viste que no usa más, pues ella y de repente el feo y eso más canado, mía. Bueno, perfecto. No estamos entendiendo bien de qué se trata. Señor ministro, ¿qué hace con esa computadora? Y el lacto de mi hija. ¿Entregando? Estoy entregando la lacto de mi hija. Pero no, hay algo que no entiendo, señor ministro. ¿La campaña acaso no era una computadora por niño? Qué mal que entendí. ¿Qué entendió, señor ministro? Una computadora por ñoño. Bueno, en fin, ha sido... Bueno. Llegamos al final de nuestro programa. Después de mucho esfuerzo. Y señores, llegamos al final del programa. Llegamos Terminó el depósito de abono. Pero antes tenemos que agradecer, Tony, a la gente que nos viste. ¿Quién Ahí nos está. viste? Yo me vi 0 grados. Jeans, camisas, remeras, camperas, short y todo lo que quieras en jeans. Está en donde 0 grados. Félix Jugado, casi Moleón, Andreo. ¿A quién más tenemos que saludar? Yo. A ver, ¿a quién? Hidrosanitario en la avenida Eusebio Ayala, 2669, casi choferes. Ya está, ya. Y bueno, Estamos nos muy vamos. agradecidos. Muchas gracias. Nos vamos, pero no sin antes contar hasta 3. 1, 2, 3. Bueno, chao. Hola, sí, no te cobio. Opio celular Wahoo, qué pura pa' que sos, aunque nadie te llame. Ahora pareces importante, no hay persona que te aguante con tu nuevo celular. Marita,